Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Dos y 12 minutos de la tarde, en vivo completamente. Obviamente está la dinámica informativa. Entramos nosotros también para acompañarlos como siempre. El único podcast en vivo de la televisión venezolana para hablar de un tema que va muy relacionado. ¿Cómo estás tú? Todo bien, Jocelyn Correa. Bueno, las noticias que no paran, ¿no? Aquí en Venezuela hemos vivido en los últimos días tema de elecciones. Hemos visto ya hace poco el tema de la toma de posesión de cada uno de los candidatos, la elección de la Asamblea Nacional. Y esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a conversar el día de hoy, que tiene que ver con la realpolitik, un término alemán que vamos a profundizar mucho más adelante, pero tiene que ver también con este pragmatismo, ¿no? Con esa política de altura que se pone de manifiesto en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Tomar en cuenta ciertas condiciones, ciertas circunstancias, ciertos factores para la toma de decisiones. Vamos a hablar de esta realidad en nuestro país. A propósito, ¿por qué no también de esto que se celebró el pasado domingo 25 de mayo en Venezuela y que habla muchísimo de lo que va a pasar también en los próximos meses? Un año además marcado por decisiones importantes en distintos aspectos, además de la política nacional, y por distintas elecciones que hablan también de cómo se están manejando ciertas situaciones de la mano sobre todo del Poder Popular, que ha tomado un protagonismo impresionante en este año 2025. Carla, y decirlo además, que Carla seguramente lo va a comentar, que esto va siempre ligado al tema de los intereses nacionales, que es decir, puede existir esa realpolitik que tiene que ver con la negociación, con el entendimiento, pero que esto no sobrepase nuestros valores, nuestros intereses y nuestra soberanía. Vamos a escuchar a Carla, ¿qué ibas a decir? Adelante, sobre Carla. este tema? ¿Alguna vez has escuchado la expresión realpolitik cuando se habla de asuntos internacionales? Esta palabra de origen alemán significa política realista. Se refiere a la postura pragmática que adopta un país para proteger sus propios intereses nacionales. Piensa en la economía, la capacidad militar o la influencia política de un Estado y la de sus adversarios. En las últimas décadas, el término se ha vuelto sinónimo de power politics, es decir, política de poder. Los tanques pensantes de las potencias occidentales lo estudian como la actitud de un Estado que busca aumentar activamente su poder. La realpolitik fue popularizada por la corriente del realismo político, que ve la política como una lucha constante por el poder. ¿Sabías que el primero en usar este término a mediados del siglo XIX fue el historiador y periodista alemán Ludwig von der Hau? Él lo aplicó para analizar cómo el entonces naciente Estado alemán debía comportarse en Europa. Durante el siglo XX, la realpolitik se adaptó al pensamiento realista estadounidense, con figuras clave como George Kennan y Henry Kissinger. Desde esta visión, se diseñaron estratégicas frente a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Pero ojo, esta visión particular puede llevar a políticas para mantener el poder, incluso si eso significa avasallar a otros pueblos y países. Sin embargo, han surgido otras potencias con sus propias estrategias para enfrentar la hegemonía estadounidense y están aplicando sus propias versiones de la realpolitik. La realpolitik sigue siendo una lente crucial para entender las dinámicas de poder en el escenario global. ¿Qué piensas tú de esta forma de hacer política? Bueno, una información bien completa, una realpolitik que ya lo decía Carla, veíamos quizás durante muchos años ese hegemón como los Estados Unidos, que por estudios, quizás varios especialistas lo han determinado así, viene en decadencia porque vienen nuevos polos de poder que van surgiendo y además bajo esa premisa que te comentaba anteriormente Jocelyn, bajo el respeto de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y un mundo
multipolar. Quizás en ese contexto sería incluso más interesante analizar eso, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas formas que han emergido en estos últimos tiempos, sobre todo con todos estos movimientos que se han dado en estos últimos años? Lo analizaremos hoy con nuestros invitados también, haciendo ese análisis pertinente de lo que pasó también el pasado domingo, valga la palabra. Vamos a conocer quiénes nos acompañan el día de hoy. Adelante. La Realpolitik, ya lo hemos definido, es el título de nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados. Bienvenido Domingo Medina, analista político. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes acá. Un gusto, Domingo. Vamos a conversar acerca de estos temas tan interesantes para la realidad incluso política de nuestro país. Y saludamos también a Henry Navas, amigo de la casa, historiador. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes para todos. Hay que enviar un saludo especial. Así como no, hay algunos miembros oficiales superiores de la Fuerza Armada quienes muy atentos al esperan el programa. saludo de todos los, sobre todo ustedes jóvenes. Coronel Rojas, ¿no? Rojas y Fiel, sí señor, su director del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Saludos a todo ese equipo. Tenemos esa tarea pendiente de ir para allá. De visitarlo, así Visitarlo es. y estudiar también, importante. Un abrazo a todo ese equipo. ¿Cómo analizar? Y sobre todo me quedaría con esa última parte, ¿no? ¿Cómo entender incluso las dinámicas, cómo se han ido modificando? No sé cuál de los dos quisiera comenzar con este término que obviamente ahí veíamos cómo tiene su origen, pero cómo se ha venido adaptando también a los nuevos acontecimientos, la geopolítica, cómo se ha movido. Sí, correcto. Mira, yo quisiera aprovechar las palabras de Roger cuando decía que efectivamente la Realpolitik, pero sin abandonar principios, ¿no? Y a propósito de las elecciones del fin de semana pasado, nosotros estábamos viendo, justamente antes de entrar al programa, estábamos viendo cómo en distintos espacios de Venezuela se hacía la proclamación y la acreditación de los distintos ganadores. Y eso es parte de lo que es nuestros principios acá en Venezuela, ¿no? Del principio de la soberanía popular, en primer lugar, entendida como soberanía popular, pero también la soberanía de Venezuela ante el mundo, ¿no? Y veíamos rostros ahí, incluso que por votación popular están asumiendo nuevamente estos cargos, pero que por mucho tiempo desconocieron las instituciones del Estado. Correcto. Sí, ahí, bueno, que quizá empujados por esa visión realista de la política, esa forma realista de ejercer la política, justamente dejaban de lado los principios, ¿no? Y bueno, han escogido vías violentas. Pero en todo caso, lo que quisiera destacar es justamente eso, ¿no? Primero, un ejercicio de soberanía popular del pueblo participando y cómo estos cargos son expresiones de la voluntad popular, pero también es una expresión de Venezuela soberana, un principio de autodeterminación del pueblo venezolano, como se expresó en este caso el domingo, ¿no? Y eso nos pone en el contexto internacional con una fuerza tremenda, porque no somos un país tutelado, no somos un país que recibe órdenes, que actúa con base en intereses de otras, incluso potencias o otros países, sino que actúa con base en los intereses del propio pueblo venezolano, ¿no? Entonces, eso te permite tener una voz firme, una voz clara en el concierto internacional, por ejemplo, bueno, como tuvimos durante muchísimo tiempo en el marco de la OEA, cuando Venezuela fue parte de la OEA, pero actualmente en los distintos foros en los cuales participa Venezuela. Ahora, señor Henry, ¿podríamos decir que Venezuela siempre ha sido partícipe de esta Realpolitik o quizás, obviamente, desde que llegó Hugo Chávez? Porque obviamente él tenía una posición bien clara ideológicamente, pero también en algunos casos tocó, quizás por el tema de negocio o de estratégico, de quizás ceder algunas cosas, pero sin que afecten como tal la soberanía de nuestro pueblo, pero para mantener ciertos momentos de poder, ¿no? O espacios de poder, ¿no? Cambió la forma de hacer política. Bueno, hay que ponerlo en perspectiva. En primer lugar, como todos sabemos, la Realpolitik proviene digamos, del nacimiento del mundo occidental, moderno occidental. Que ya para finales del siglo XVIII fue la revolución industrial y con ello pues justamente el surgimiento y consolidación del mundo capitalista. ¿Cuál es la antítesis de la Realpolitik? El idealismo político. ¿Y de dónde proviene el idealismo político de Venezuela? De un líder extraordinario, maravilloso llamado Simón Bolívar. En fin de cuentas, la expresión de ese idealismo político la vemos en nuestra Constitución, ¿sí o no? Porque en él se expresa en las dos formas de relacionamiento
digamos, se expresan, digamos, dos visiones del mundo. Evidentemente hay una visión absolutamente, digamos, de competencia y de confrontación permanente que es la realpolitik. Porque eso lo hacen los intereses propios míos del Estado, de mi Estado, en base a la supremacía. Y mientras que el idealismo político, como lo hemos enunciado por el padre Simón Bolívar, ya digamos en la Carta de Jamaica, que hablaba del equilibrio del universo, eso que nosotros hablamos de los BRIC, o mejor dicho, la multipolaridad no es más que el idealismo político. Por eso cuando nosotros vemos todo aquel conjunto de elementos multilaterales creados en el espacio, sobre todo de los gobiernos de nuestro comandante supremo, como lo son evidentemente, lo fueron UNASUR, la CELAC y por supuesto el ALBA-TCP, ellos, sus principios fundamentales son el idealismo político, que son la complementariedad, que son el ganar, el crecer juntos, que bueno, que prácticamente es el enunciado de quiénes, ¿no? De China, de Rusia, de Venezuela, fundamentalmente Venezuela. Entonces, no podemos pecar de falsa modestia. Pudiese ser entonces realpolitik versus idealismo político. Exactamente, sería el eso antónimo. planteamiento. La realpolitik se fundamenta en eso. Es un conjunto de elementos axiológicos, como son eso, pues la confrontación, la supremacía, básicamente la guerra, el odio, ¿no? Nos acordamos de Bismarck después de la derrota que le propinara a Napoleón Bonaparte, ¿no? Y de ahí justamente se establecen los elementos de relación de lo que llamaban el Imperio Austrohúngaro. De ahí surge la realpolitik como categoría, como elemento. Por encima de cualquier relacionamiento están los intereses del Estado, más allá del interés de los pueblos. Eso es en contraposición, por eso lo digo, hay que poner en perspectiva ambas cosas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? En el caso de Venezuela, que ha sido el objeto del más brutal asedio, ataque, son 1.040 medidas coercitivas unilaterales. Eso ha hecho que nuestro gobierno revolucionario, digamos, tenga en materia de relaciones internacionales que trabajar, digamos, con los dos elementos, con la realpolitik cuando se trata de llegar a acuerdos, si es que fuera el caso, o de relacionarnos con aquellos que nos atacan. Claro. Entonces, en base a eso, tenemos que proteger el interés. Claro, no es el interés individual, no es el interés de una oligarquía, es el interés de un pueblo, en este caso. Pero cuando se trata de los pueblos hermanos, nuestro mensaje es del idealismo político, ese que va dirigido a los pueblos, bueno, fundamentalmente de la América Meridional, nuestros pueblos suramericanos y caribeños. Esa es nuestra vocación. Pero tenemos en un mundo como el actual, evidentemente que trabajar en base a dos tipos de lenguaje. Un lenguaje y una forma de relacionarnos en relación a quienes nos atacan, quienes han propinado una guerra tremenda, que nosotros denominamos guerra difusa, y una manera de relacionarnos con los pueblos, que son otra cosa. Claro. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Latinoamérica es un ejemplo de ello. Sería muy largo exponer aquí la legitimidad de muchos de los gobiernos, de algunos de esos gobiernos que hoy trataron de criticar y que, bueno, creo que las elecciones de este domingo pasado fueron de lo más evidentes y contundentes. Por eso es bueno siempre que nosotros tratemos de establecer el impacto geopolítico en materia de ese relacionamiento que tienen las elecciones del 25, de este 25 sobre el resto de los países de la América Meridional. Bueno, y es allí quizás donde podríamos nosotros analizar y pensar en qué medida el chavismo aplica esta realpolitik y quizás, Domingo, si podríamos dar un ejemplo claro y no sé si es preciso nombrar las elecciones, también lo que ha pasado con las relaciones con Estados Unidos, el tema de los migrantes, correcto, también con las concesiones de estas grandes estatales petroleras como la Chevron e incluso la ExxonMobil, que también está en la mesa con todo el tema de Guyana. Correcto, fíjate, el profesor decía que la realpolitik era más bien utilizada en el caso de Venezuela de un modo defensivo, ¿no? Un poco como explicaba Carla y todo, que resumía la historia ¿Cómo se ha ido adaptando eso? Del término y desde el momento en que surgió, que se asociaba con ese power politics, más bien estaba asociado con el aumento de poder de los países que pretendidamente querían ser imperios, ¿no? Que pretendían ser imperios. En el caso de Venezuela no está planteado avasallar ni someter a pueblos como han sido históricamente en el desarrollo internacional de este concepto y de la política, sino más bien al contrario, ¿no? Pero hay momentos en los que sí que, digamos, hay como una complementariedad de las políticas porque efectivamente lograr, por ejemplo, que la niña Maykelis Espinosa regresara a Venezuela ha sido un ejercicio de realpolitik porque el gobierno
ha tenido que conversar nada más y nada menos que con el imperio más poderoso del mundo para conseguirlo, ¿no? Y estamos, como país, como pueblo y como gobierno, estamos también en lo mismo con respecto a los migrantes que tienen detenidos en El Salvador. Digamos que en ese sentido, el gobierno no es que deje de lado los principios, sino más bien actuando Exacto, sin dejar a un con base lado en esa principios, pero firmeza. bueno, si tiene que, como ha dicho el presidente muchísimas veces, si tiene que conversar con el diablo, se conversa con el diablo, ¿no? Pero fíjate tú, el tema de la complementariedad. Nosotros en Venezuela somos un país petrolero y Venezuela ha utilizado el petróleo antes fundamentalmente al servicio de Estados Unidos, ¿no? Durante la Cuarta República, ¿no? Para beneficio del imperio de Estados Unidos. Pero bajo el gobierno del presidente, del comandante Hugo Chávez, el petróleo sirvió más bien fue para empujar el desarrollo de los países del Caribe. Si recordamos nosotros, por ejemplo, Petrocaribe, una arma poderosa que tiene Venezuela, digamos. Tenemos las reservas más grandes de todo el planeta. Y sería probablemente, con un enfoque puramente de la realpolitik, sería fácil utilizarlo como arma política para intentar someter a los pueblos, especialmente a los pueblos pequeños, ¿no? Pensando en los pueblos del Caribe. Pero No es esa la visión de nosotros. no fue esa la visión, sino que fue justamente poner la energía, poner el petróleo al servicio de estos países. Al servicio también del desarrollo de Venezuela, porque el esquema de Petrocaribe no era solamente vender petróleo, sino que era también a cambio de no solamente de dinero, sino de otros productos que también necesitaba en su momento el pueblo de Venezuela. Entonces hay como una complementariedad, hay momentos en los cuales la realidad exige que el gobierno se comporte y que actúe con base en la realpolitik, pero Con mucha firmeza. hay otros momentos en los cuales, como dice el profesor, digamos, el idealismo político pareciera dominar y el gobierno actúa en consecuencia, ¿no? Me viene a la cabeza en este momento un video, de hecho, que es viral a través de las redes sociales de esos de Chávez, que bueno, que no pudieron desaparecer porque mucho de su contenido, de sus discursos y todo eso desapareció incluso a través de estas redes sociales, donde él hace referencia, creo que es en una de estas citas, no recuerdo cuál particularmente, y hace referencia a que lo llamaron de un club muy famoso, decía él, algunos personajes estaban allí, y lo invitaron a que formara parte de ese club y le dijeron, bueno, Chávez, con esa fuerza que tiene Venezuela, con no sé qué, y Chávez decía, ajá, ¿y los pueblos del Caribe y Haití? ¿Qué piensas de eso? No, bueno, esos están listos, están fritos, o sea, no tienen chance. Obviamente ahí hay que entender además quién respondió, Hugo Chávez, con esa firmeza que lo caracterizaba y con estos principios a los que hacemos referencia cuando hablamos, por ejemplo, de idealismo político. Correcto. ¿Sí recuerdan? Sí, sí, Yo creo que el ejemplo que acaba de dar nuestro querido amigo aquí, se explica por sí solo. Nuestra manera de relacionarnos con el Caribe, que por cierto, bueno, eso lo llaman la geopolítica energética de complementariedad del comandante Chávez. Bueno, nosotros la oligarquía venezolana nos cayó a palo por eso. Decían que era que nosotros estamos regalándolo, petróleo, sí. resulta que ni siquiera utilizamos, ni siquiera el 1% de la producción petrolera en ese momento. O sea, no era nada. Correcto. Porque justamente, fíjate, las pretensiones son las dos formas de relacionarnos y las dos concepciones. La oligarquía pretendía que nosotros tuviéramos una suerte de complementariedad, yo diría más bien entrega, de nuestros recursos energéticos pues, con los Estados Unidos, pero con aquellos países y tal, como los países del Caribe, debíamos ser sumamente drásticos. Imagínese usted. Entonces, fíjate, las dos experiencias más concretas, sobre todo en el aspecto energético, están en eso. Con aquellos países como los países del Caribe, nuestros hermanos del Caribe, nos hemos ido complementando. Sobre todo, por favor, con el caso de Haití. Para nadie es un secreto que en buena medida la independencia de Venezuela, a partir de 1816, partió del apoyo que nos dio el pueblo haitiano, sobre todo con el caballero llamado Petión. Y por otro, nuestra forma de relacionarnos con aquellos que nos han venido atacando, que han tratado de suprimirnos, de hecho, por supuesto, son en base a la realpolitik, porque como lo dice nuestro querido amigo, es en base incluso a la defensa, no solo de los intereses nacionales, del pueblo venezolano, porque para nosotros la nación es, aparte de territorio y gobierno, es pueblo venezolano. Correcto. Fundamentalmente pueblo venezolano. Y que ha sido determinante además este año, y queremos hacer ese paralelismo, justamente hablar de cómo se ha ido fortaleciendo ese idealismo político, cómo ha cambiado la forma de conectar con la gente, sobre todo
por estas mismas lecciones que ha dado el pueblo venezolano a quienes asumen estas responsabilidades y quienes van a asumir a lo largo de este año también otros cargos. Tenemos que hacer pausa, pero antes es momento de publicidad. Así es, con nuestros amigos de El Banco de Venezuela. Cada pase tiene su estrategia y cada jugada cuenta. La Vinotinto busca el gol y tú puedes ganar cada día. Con las soluciones integrales del Banco de Venezuela, BDV App se la juega contigo. Haz Pago Móvil QR. Paga tus servicios y resuelve 24/7 con la app más completa del país. Porque el Banco de Venezuela. El gol lo haces tú. La Realpolitik o política realista es un enfoque de política y relaciones internacionales que se basa en la consideración de los factores prácticos y el interés nacional, más que en ideales o ideologías, que implica buscar el éxito a través de la evaluación objetiva de la situación y la adaptación a las circunstancias. ¿Has escuchado anteriormente sobre este término, la Realpolitik? Hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarle al caraqueño qué opina sobre este término. Acompáñeme y lo averiguaremos. Estamos hablando sobre la Realpolitik. ¿Crees que una nación puede dialogar con otra de la que no está muy de acuerdo en cuanto a su ideología solo por mantener un interés en pro de la nación, del país? Bueno, primeramente considero que la nación debe entablar convenios con una sola línea comunicacional, o sea, establecer convenios con países que vengan manejando la misma información, porque de eso se trata, de manejar acuerdos y que sea en bienestar del país, de nuestra nación. Eso es lo que yo considero que debe hacer, porque no pueden unir alianzas con otros países que no tengan la misma opinión. De hecho, creo que trae como consecuencia que suframos de esos acuerdos, vengan consecuencias que no son en bienestar para el país. El término negociación no me parece pertinente en este tipo de relaciones diplomáticas o de relaciones de nación a nación. Yo preferiría que el término fuera conversar para llegar a unos acuerdos o un acuerdo o acuerdos generales respecto a ciertas violaciones de derechos humanos, pero respetando la soberanía de cada pueblo, respetando la soberanía de cada nación, pero siempre y cuando ese acuerdo no pase por encima de lo que es la dignidad humana, ni por encima de los acuerdos de carácter internacional de violación de derechos humanos o defensa de los derechos humanos. Creo que Venezuela ha dado pistas y ha dado esfuerzo, ha hecho esfuerzo en ese aspecto, y hasta ahora el presidente Nicolás Maduro ha resuelto ese tipo de problemas sin negociar en ese sentido, simplemente hablando y llevando la diplomacia y respetando las leyes de carácter internacional y acuerdos internacionales que se han hecho en Venezuela y con otros países del mundo. Sigan la línea política o no de Venezuela, creo que ese es el sentido que se le debe dar. Yo creo que hay que tener alianzas en común, a nivel político, económico, social, para que se pueda dar eso. O sea, es una cuestión de integridad de naciones y por eso no debería de ser así, pues. Tenemos que tener la misma ideología y los mismos sentimientos a nivel del pueblo para que se pueda lograr eso. ¿Y tú conocías esta forma de hacer política, la Realpolitik? Allí veíamos a nuestro pueblo sabio, la Plaza Bolívar de Caracas, bueno, en todo este contexto de celebración también de lo que han sido estas elecciones el pasado domingo 25 de mayo. Sí, bueno, en la parte anterior con nuestros invitados, con Domingo y con el profesor Henry, establecíamos incluso esa explicación desde su origen y ese paralelismo de lo que es el idealismo político, además, donde encontramos sus inicios en el planteamiento, en el pensamiento de Simón Bolívar y con él cómo ha venido evolucionando. Y esa sería como la pregunta en esta parte, ¿no? ¿Ha evolucionado ese idealismo político? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Para nosotros, que de hecho establecíamos este programa, analizábamos un poquito la forma de hacer política y se ha modificado un montón y tiene que ver también con cómo van avanzando las sociedades y con los cambios culturales, políticos que se están dando, que incluso personas de distintas corrientes con distintos pensamientos, no necesariamente ligadas al oficialismo o al chavismo como tal, han modificado también su forma para conectar con la gente. ¿Esto ha cambiado en el tiempo? ¿De qué forma? Si pudiésemos establecer incluso ciertos puntos importantes y en qué momento nos encontramos ahora, Domingo. Sí, mira, bueno, viendo un poco lo que estaban comentando los compañeros en la Plaza Bolívar, pensaba que reflexionaba acerca de la Realpolitik es una palabra y es un modo de hacer política que realmente no tiene buena propaganda, ¿no? O
porque la Realpolitik obedece más bien a un tipo de hacer política de manera descarnada, sin preocupación por el otro, ¿no? Por el diferente o por las personas que son objetos de la política. Por eso, digamos, en el corte anterior conversábamos acerca de que son políticas que justamente han implementado los países que han pretendido ser imperios y que, bueno, incluso avasallando. Uno de los compañeros que hacía comentarios allí decía, respetando la soberanía, pero la Realpolitik en el marco de las relaciones internacionales no tiene consideraciones por la soberanía y por la libre determinación de los pueblos. Claro. Si necesita, en el caso de Venezuela, por ejemplo, si Estados Unidos necesita los recursos de Venezuela, va a ir a buscar los recursos de Venezuela sin importar lo que pensemos y lo que hagamos los venezolanos, ¿no? Allí es importante que nosotros nos mantengamos, nosotros como pueblo, como país, nos mantengamos firmes, como en el ejercicio que vivimos este fin de semana, ¿no? Que, quitando también todo esto nos da una fortaleza porque ya es parte de nuestra cultura política. Ya tenemos más de 25 años participando y en los cuales se reconoce nuestro voto, nuestra participación. Es decisivo nuestro voto, ¿no? Eso nos da fortaleza como país. Entonces, en el marco de las relaciones internacionales, cuando pensamos, por ejemplo, esa política descarnada, esa política sin pensar en la gente, nos hace referencia, o a mí por lo menos nos hace referencia a un modo de hacer política, no voy a decir maquiavélico, no es maquiavélico, pero maquiaveliano en el sentido de que si tienes que pasar por encima de todos los demás, incluso si tienes que obviar consideraciones religiosas, como recomendaba Maquiavelo, por ejemplo, lo haces porque tu interés está por encima de consideraciones religiosas o de cualquier otro tipo. En ese sentido, digamos, puede que haya cambiado algunas formas, se hayan hecho más sutiles algunas formas de hacer política, pero en el sustrato se mantiene la misma Realpolitik, ¿no? Pensando un poco también, y ya no quiero extenderme mucho, pero pensando, por ejemplo, en lo que comentaban también en este corto que vimos hace poco, de las relaciones con los demás países, nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos alineados con los Estados Unidos. Ahora estamos intentando una política soberana que nos ha llevado a alianzas con países como Rusia, como China, como Irán, como Cuba. El profesor mencionaba el ALMA y otros instrumentos, pero también vemos como países actualmente que antes llevaban una política más soberana, una política distinta, ahora están completamente alineados con los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Argentina, y allí no creo que, o no pareciera, a mí no me parece en todo caso, que lo que esté haciendo el gobierno esté más bien dirigido a la defensa de los intereses del pueblo argentino, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, en este marco de todo lo que venimos conversando, también podríamos analizar qué implicaciones geopolíticas tiene el haber incorporado la elección de un nuevo gobernador en la Guayana Esequiba, profesor. Bueno, de un impacto tremendo. Entre otras cosas, en primer lugar, veamos el origen de esa incorporación. Esto proviene de un mandato constitucional, un mandato soberano, por cierto. Que eligió. Y no precisamente el Estado. Qué bueno que dijiste, las raíces de la Realpolitik vienen de aquello de la razón de Estado de curso de Tito Livio de Maquiavelo. Eso es correcto. Y que absolutamente el Realpolitik no tiene nada que ver con pueblo. Es el Estado como institución separada del pueblo. Entonces hay una cuestión importante. Fíjate que los paradigmas nuestros son diferentes. Nuestra constitución es absolutamente orientada por el humanismo, donde el centro de toda la acción del poder público es el hombre, el ser humano, perdón, seres humanos. En ese sentido, bueno, cuando vemos nosotros lo de la Guayana Esequiba, históricamente, mira, no existe nadie que no, yo creo que alguien que tenga 4 ojos de frente debe comprender las razones históricas desde todo punto de vista, geopolíticas, legales, y así lo manifiestan, es decir, el Esequibo es nuestro, desde el oeste del río Esequibo, Venezuela, antes de que naciera Guyana, incluso antes, mucho antes de que el Reino Unido se apropiara de la parte este, a partir del Esequibo, se constituyera lo que llamaban la Guayana inglesa. Antes de eso, Venezuela ya existía, por Dios, y la provincia, incluso antes de ser capitanía general de Venezuela, desde ese momento el Esequibo era nuestro, es nuestro y sigue siéndolo. Esta manifestación de soberanía que se dio, por supuesto que tiene un impacto, porque no se trata de un gobierno, no es el gobierno nacional, es el pueblo venezolano, digamos, en todo su poder soberano. Creo que los resultados electorales fueron de lo más contundentes.
¿Pero qué de lo podría más pasar? ¿Qué contundente. escenarios avisó usted quizás luego de esta elección? Porque obviamente podría generar algún conflicto con este gobierno que sabemos que obviamente tiene sus manos metidas también con el tema de la ExxonMobil, Estados Unidos asusando también un conflicto entre ambas naciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay muchas complejidades. En primer lugar, realmente el asunto es con el gobierno de Guyana, pues con el ExxonMobil. Pero ahí tenemos que tener claridad. Claro. ¿O es el pueblo guyanés? Claro que no. ¿O es que acaso el pueblo guyanés es beneficiario de la cantidad de dinero otorgado por la ExxonMobil para tratar de emprender acciones contra Venezuela? Claro que no. Si acaso es una cúpula política que, en mi opinión, apátrida y por supuestamente vendida a los intereses del ExxonMobil. Eso es una realidad. Ahora, en el caso nuestro, yo creo que es evidente que nosotros debemos continuar en el proceso de recuperación de nuestros espacios. Oye, de la soberanía, por cierto, no solo del Esequibo, en toda su magnitud. Que además votamos por eso. O sea, esa votación o esa elección de ese gobernador de la Guayana Esequibo es resultado de ese proceso al que fuimos los venezolanos y las venezolanas en diciembre del año 2023. Es algo que surge también de allí. Una de las cosas importantes que no se trata, qué bueno que no es el gobierno, o mejor dicho, no es el Estado, ese Estado, poder judicial, con todos los poderes. No, es un pueblo. El Estado obedeció el mandato constituyente de un pueblo y la manifestación más concreta y más evidente de que ese pueblo, ese mismo que solicitó que fuera incorporado como Estado la Guayana Esequiba, creo que se manifestó. ¿Cuántos fueron? ¿97%? Sí. Usted sabe lo que significa 97%. Es la totalidad, por Dios. Entonces, claro que tiene un impacto. En primer lugar, yo me imagino que deben estar muy preocupados los accionistas de la ExxonMobil, que por supuesto han derramado cualquier cantidad de recursos para comprar al gobierno de Guyana. Y han tratado de comprar incluso, hay que decirlo, la Corte Internacional de Justicia. Me imagino que su preocupación es mayúscula. ¿Será que van a perder sus reales? Porque entiendo que, en definitiva, nosotros no vamos a retroceder. Y en ese sentido no estoy diciendo que es que vamos a buscar guerra, no. Sino que vamos a seguir siendo la verdad y vamos a seguir ejerciendo la soberanía. Buscando, en este sentido, solicitando al pueblo de Guyana, en este caso de la República Federativa de Guyana, que entienda y que comprenda que los están utilizando como carne de cañón para generar un conflicto en el cual no tiene ningún sentido. Porque el pueblo de Guyana es un pueblo hermano, por Dios. Hemos convivido durante largos años. En ese sentido, creo que la historia nos indica lo que pasa con los pueblos que se dejan utilizar. Si no, pregúntaselo a Zelensky o al pueblo de Ucrania. Ya finalizando esta conversación, sí quería retornar a esa reflexión en la que hacíamos en un principio de este espacio, y es la forma de hacer política, ¿no? Cómo se ha modificado, cómo ha cambiado y cómo además a través de cada elección, a través de cada ejercicio democrático que se vive en nuestro país, que ya es muy recurrente, es como muy familiar para la gente estar votando por alguna razón, ¿no? Y qué bueno que sea así. Cómo eso va poniendo incluso la vara un poco más alta para el ejercicio de la política, o sea, una política más cercana, una política honesta, que no va de la mano con discursos, sino en la acción. Quería la reflexión de ustedes ya para finalizar este espacio. Sí, mira, yo creo que, como dije hace poco, ¿no? Esto ya lo estamos incorporando nosotros los venezolanos y venezolanas a nuestra cultura política. Es rutinario, como decías tú, rutinario no en el mal sentido, sino estamos acostumbrados, ya son 32 elecciones en 26 años. Y esa costumbre que se nos va haciendo, nos va fortaleciendo porque vamos justamente participando con mayor conciencia cada vez y somos más conscientes, primero, de que nuestro voto cuenta, de que nuestra opinión cuenta para la configuración de esa soberanía popular, de esa voluntad general de todo el país, pero que además todos nuestros votos, el Consejo Nacional Electoral a través de todos sus procesos, los cuenta exhaustivamente. No hay como en épocas anteriores que nuestros votos se perdían, que había otra persona que votaba por nosotros, que había personas que votaban bastante transparente, como aquellos famosos acta matavoto y todo lo demás, ¿no? En ese sentido, nuestra forma de hacer política y de política democrática, además, nos está fortaleciendo como pueblo y estamos viendo que tiene impacto. Estamos, por ejemplo, más recientemente con las consultas populares que se están haciendo, vemos cómo eso tiene una expresión concreta en la vida de nuestra comunidad, cómo se están financiando efectivamente distintos proyectos. Y eso, bueno, ya lo acaba de anunciar el presidente, el mismo domingo lo decía, eso está originando que ya el gobierno esté pensando en una reforma del sistema electoral para incorporar circuitos comunales. Correcto, una forma específica de poder
contar bien la opinión de los venezolanos y venezolanas en cada uno de estos espacios comunales, ¿no? Profesor, quizás también para hacer su reflexión ya sobre este tema, ¿cómo podría ahora darse obviamente el gobierno logró la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional, sin embargo otros sectores que antes habían desechado quizás o habían desmeritado el tema de votar, de participar en las elecciones, se incorporan nuevamente al hilo político? ¿Cómo podría darse esa configuración en el contexto de estas reformas y de todo lo que viene para el año 2026? ¿Cómo ve la política con estos sectores incorporados ya? Yo creo que en primer lugar el mensaje del pueblo venezolano ha sido contundente. Su impacto a nivel geopolítico ha sido muy grande. Es decir, nuestro pueblo se ha pronunciado quizás en uno de los saldos más importantes dentro de este proceso, es el enorme nivel de conciencia del pueblo venezolano, no solo en el sentido de la soberanía sobre el Esequibo, en todos los sentidos, porque es que la respuesta de nuestro pueblo en estas elecciones fue un no rotundo a la violencia, un no rotundo, por supuesto, al intervencionismo. Y en ese sentido yo creo que está indicando, sobre todo para aquellos que se han sumado, debo decirlo, a una especie de oposición democrática, que ojalá sí es verdad, sea de verdad. Que no sea un caballo de Troya, ¿no? Ojalá no sea un caballo de Troya. Le está indicando al pueblo que hay otra forma de hacer política. Hay una manera de hacer política en la cual podemos, tener diferencias, es evidente, ¿no? Somos diversos los seres humanos, pero también tenemos que tener coincidencia. Y que el objetivo fundamental de esa coincidencia tiene que ser la suprema felicidad de nuestro pueblo. Esos son los acuerdos de principio. Es los principios fundamentales. Y creo que es la elección que ojalá, tenemos la esperanza, pues, de que un pequeño sector político, extremista, de verdad que ojalá nos vuelva al redil, y sobre todo aquellos sectores que de alguna manera lo estuvieron apoyando, creo que tomen conciencia de que el discurso, de que los valores, los elementos axiológicos para nosotros siguen siendo el amor, la solidaridad y la paz. De que no queremos guerra, no queremos intervención. Claro. Esa es la respuesta del pueblo venezolano. Y creo que esa respuesta, el 25, fue inequívoca. No hay otra manera de interpretarlo. Creo que en ese sentido, que estas elecciones, creo que todos vencimos. Todos vencimos. Porque en la medida en que nosotros evitemos esos saldos trágicos que vemos en escala mundial, que lo vemos, por Dios, en Europa, lo vemos en Oriente Medio, no los estamos viviendo en Venezuela. No, y que además todo este esfuerzo que se ha hecho por garantizar un proceso transparente, a pesar de ciertos planes que habían sido anunciados antes de este proceso, y que se haya cumplido cabalidad, que la gente haya salido a ejercer su derecho al sufragio, acompañado por una institucionalidad, por un sistema además que cumplió pues todos los procesos, auditorías, que cumplió además con ese acompañamiento y con esos veedores internacionales que miran el proceso, participan además en las auditorías, participaron en toda esta cuestión, y que hemos tenido la oportunidad de verlos también en algunos espacios conversando un poquito de esto. Se llevan esa experiencia de nuestro país, que no es la primera vez que pasa, ya como decíamos es un ejercicio cotidiano, y estamos acostumbrados a escuchar afortunadamente que dicen, wow, esto que vi en esta oportunidad no tiene nada que ver con lo que se menciona a través de los medios de comunicación, y eso sigue siendo también un interés, exacto, y una referencia a los venezolanos y las venezolanas, que este proceso se cuente tal cual como se da, ¿no? Con ese debate que seguramente va a ser un debate muy intenso e interesante también en ese Parlamento a partir del año que viene, en ese nuevo periodo, pero siempre, como decían hoy, quienes han sido adjudicados en estos cargos por parte del Consejo Nacional Electoral, pues en la base del respeto de la soberanía, de identidad nacional. Bajo eso, pues cualquier cosa, pero fuera de eso, nada. No, y es Creo así. que ese debe ser como el compromiso. Y eso se refleja, lo veo yo, como de la parte macro hasta lo micro, como vemos en cada una de las comunidades, en cada uno de estos sectores, quienes han reconocido, quienes perdieron, quienes asumieron durante un tiempo, obviamente, el liderazgo de algunos estados, decir, mira, yo perdí, el otro ganó, y bajo ese respeto, igual el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, quien haya asumido alguna posición, hay que respetarlo, y vamos a trabajar de la mano con él, siempre y cuando sea un proyecto de país, un proyecto para el futuro, un proyecto que no tenga que nosotros entregar nuestra soberanía ni nuestra autodeterminación. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a Henry Navas, historiador, a Domingo Medina, analista político, y a usted por su sintonía. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Agradecemos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Nos pueden seguir por @aldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @Jocelyn Correa. Nos Feliz fuimos. tarde.
al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.